Ok, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar el ciclo de capacitaciones del día viernes 10 de diciembre del 2021. Vamos a iniciar con el grupo número 5, así que les voy a compartir pantalla, por favor. ¿Ok? Dame un segundito por acá. Les pedimos la colaboración y la participación de también todos ustedes, ¿no? Antes de comenzar. Dame un segundito y ya empezamos. Ok, listo. Adri, todo tuyo. Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a una capacitación más. Nosotros somos no sé qué número de grupo somos de práctica y acción social y vamos a empezar de una manera diferente. Sí, les voy a compartir en el link, en el chat les voy a compartir un link donde usted va a poder ver qué tipo de proyecto tenemos, cuál va a ser la titulación o el título de nuestra capacitación. Para ello, previamente nosotros hicimos una investigación que tiene los siguientes aspectos: objetivos, causas, efectos, los resultados, los métodos, los procesos y por supuesto todo esto aterriza en esta capacitación. Sí, voy a empezar por favor a compartirles en el chat. Listo, les voy a compartir en el chat el link de acceso a este rompecabezas. Tan pronto como la persona tenga el rompecabezas armado, va a solicitar, por favor, compartir pantalla y nos va a hablar de qué se trata la capacitación el día de hoy. ¿Listo? En el chat, por favor, pueden ingresar a resolver el chat está deshabilitado, nos dice. Por el chat del WhatsApp pueden mandar a Adri la captura de Listo. pantalla. Ajá, Ya, les comparto entonces al chat de compañeros. Ujú, sí. de compañeros. Carlitos, porfa, ayúdanos viendo quién ingresa primero. Amor, hay que comprar repelente. El repelente, No se olvide de Toño. repelente, por favor. Perdón. Listo, vaya ingresando por favor la primera persona que tenga ya listo su rompecabezas. Comparte pantalla y nos dice su grupo es de tal tema. ¿Listo? Ingresen por favor. Es un rompecabezas súper sencillo, súper rapidito, no tiene muchas piezas. De hecho, está pensado en niños hasta más pequeñitos para que, considerando el tiempo que tenemos, tiene solamente 18 piezas. Listo. Ya, Carlitos, chicos, perdónenme, por favor, pero es que tuve un accidente aquí en la casa y encima de que se fue la luz, cayó un rayo y se prendió la alarma. No se Gracias. preocupe. Ya les atiendo. Gracias y perdonen. Listo, estábamos, por favor, les había enviado un chat para que puedan realizar un rompecabezas virtual y en este rompecabezas está el título de nuestra capacitación. Tan pronto una persona haya armado el rompecabezas, puede decirnos de qué se trata y compartir la pantalla, por favor. Les queda 30 segundos, chicos. 30 segundos. 18 piezas, pensados en chicos de tercero de básica, está ese rompecabezas. Sadri. No se puede compartir pantalla, pero es sobre andragogía. Muy bien, gracias. Gracias, Toño. Sí, nuestra capacitación, puedes compartirla a través del grupo, la captura de pantalla del... Muy bien, ahí ya tenemos que está resuelto el rompecabezas y sí, efectivamente, nuestro grupo va a hablar acerca de la andragogía y nosotros somos los integrantes, ¿sí? Carlitos, Fernando y yo. Muchísimas gracias a todos por la participación del rompecabezas y empezamos la capacitación. Carlitos. Bueno, chicos, vamos a comenzar. El tema, como lo dijo Adalberto, como dijo Toñito, como dijeron algunas personas que ya están completando el rompecabezas, únicamente quisimos entrar de una manera diferente para que ustedes vean el tema que vamos a dar, para no darles directamente el tema, sino que ustedes a través de un pequeño jueguito, ustedes puedan visualizar qué es lo que vamos a aprender. Esto se llama andragogía. Somos del grupo número 5 y pertenecemos a este grupo, no, perdón. Vamos con Adri, con Carlitos y con Fernando. Comenzamos, mijo.
¿Qué es lo que es la andragogía? Tal vez muchos compañeros tal vez lo han escuchado, tal vez otras únicamente personas no lo han escuchado, pero es algo que realmente a nosotros como docentes nos interesa bastante, porque en algún momento nosotros podemos ser prácticamente profesores de otros estudiantes que sean mayores. ¿Qué es lo que significa andragogía? Dice, ¿qué es la andragogía? La andragogía es el arte y la ciencia de ayudar a adultos a aprender. Esto es prácticamente investigado por Malcolm Collins. Dice, citó en 1970 que los adultos necesitan ser partícipes activos de su propio aprendizaje, sostiene que los adultos no aprenden ni como niños ni como adolescentes y que los profesores debemos por ello cambiar nuestro rol de protagonistas a facilitadores de aprendizaje. Que eso al menos ya les voy a contar un poquito más adelante algo de la experiencia vivida, al menos de mi parte. Como facilitadores de adultos debemos considerar lo siguiente, puntos a trabajar en este tipo de estudiantes. El adulto se motiva y decide aprender cuando tiene necesidades específicas. Es muy diferente enseñar a una persona que sea un niño, que es muy diferente enseñar a una persona que es prácticamente un adulto. La línea para sostener el aprendizaje se debe centrar en cosas prácticas, útiles para su vida. A diferencia de los niños o jóvenes, el adulto tiene la necesidad de aprender aprender de acuerdo a sus condiciones, tiene sus diferentes elementos de autorregulación. Las diferencias individuales se incrementan con la edad. Aquí dice, ¿no? En 1986 necesitamos cambiar la concepción tradicional de la educación y considerarla como un proceso permanente de descubrimiento del conocimiento. Además, ya no podemos enseñar a los adultos como que fueran niños, porque la mayoría de los adultos aprenden voluntariamente las experiencias que les satisface y no por currículos impuestos. Aquí hay una pregunta que bueno, me gustaría que participen algunos de ustedes, ¿no? De lo que se llama la andragogía. Y, y quisiera ver, por ejemplo, en este modo de pensar, ¿cuál sería tu criterio, mi estimada Nancy? ¿Crees que sea lo mismo enseñar a niños que tal vez enseñar a personas adultas? Según tu experiencia o tu manera de pensar, ¿qué piensas tu hija? Carlitos, yo creo que depende de lo que le vayamos a enseñar. Por ejemplo, de la experiencia que vivimos nosotros en la escuela de Toño, realmente creo que sacamos el yo interior de los adultos, buscando a través del juego, pues yo creo que depende de lo que tú quieras enseñarles, pero obviamente va a cambiar, ¿no? Porque ya no es el mismo pensamiento de cuando uno es niño a cuando uno ya es adulto. Entonces creo que sí cambia, pues sí, y tenemos que buscar, pues a veces las mejores formas de llegar a ese adulto. Correcto, Nancy, muy amable. Mónica, tal vez de tu experiencia también, ¿qué pensarías tú, mi hija, de enseñar a un adolescente, un niño, sobre enseñar a una persona adulta? Yo creo que es más fácil, bueno, sin tener en consideración casos especiales. Por lo general, los niños alguien decía que los niños son como esponjas, que absorben todo. Por ejemplo, la enseñanza de las lenguas, a edades tempranas, y se ha visto, padres, madres con lenguas maternas distintas, los niños a los 3 años, y en la escuela otro idioma, a los 3 años son trilingües. A un adulto le cuesta mucho más y las estrategias creo que tienen que ser distintas. Perfecto, te agradezco, Mónica. Tengo la mano levantada también para hacerles participar. Mi estimado Esteban, ¿qué piensas tú? Gracias, Carlitos. Bueno, yo tengo bastante experiencia trabajando con adultos. Entonces, una de las diferencias, digamos, entre trabajar con adolescentes, por ejemplo, y adultos, es que los adultos son mucho más críticos en cuanto a su forma de pensar. No aceptan la información simplemente como se les da, sino tienen que entender a fondo el por qué y el cómo de todo. Mientras que con los chicos, digamos, más jóvenes, aceptan de una manera mucho más flexible toda la información que les das. Así es, correcto. Eso es prácticamente un pequeño resumen. Muy bien, Esteban. Toñito, ¿qué me dices tú? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con niños desde primero de básica hasta tercero de bachillerato. Y pienso que la diferencia está en la complejidad del tema, del contexto, contenido. Pero yo creo que, claro que si bien uno adapta a veces las dinámicas, la voz y otros recursos, pero básicamente siento que es lo mismo. Y más bien siento yo que por eso con los adultos a veces nos esforzamos menos porque creemos que ya se da por entendido,
que ya la experiencia la vivieron, etcétera, etcétera. Y a veces con los adultos también vale jugar, también vale aplicar diferentes herramientas, destrezas, para que se genere motivación. Entonces, yo pienso que, entre comillas, hay una línea igual, ¿sí? La diferencia es el contenido. Obviamente los niños empiezan a aprender colores y números y ya los adultos derivadas, límites, etcétera, etcétera. Pero la línea es la misma y más bien nosotros eso como docentes nos debería un poquito cuestionar, o por lo menos yo me cuestiono justamente en ese hecho. ¿Por qué le ponemos más motivación a un niño de quinto de básica que de repente a veces la motivación que le podamos poner a un chico universitario? Entonces, eso puedo mencionar. Muy amable, Toño. Y justamente vamos a comenzar con lo que dijo Moni, ¿no? Y vamos a arrancar desde ahí. Nosotros justamente, esa es la, digamos, la información que nosotros tenemos, que el niño es como una esponja, que viene prácticamente vacío, viene con su cerebro prácticamente nuevo, y que ellos son los que pueden recibir prácticamente toda la información, y únicamente ellos lo que son es como una cajita abierta que nosotros metemos información. Y a veces como que el adulto, como que nosotros, ya cuando tenemos una cierta edad, no es capaz de aprender, cuando no es esa prácticamente la realidad. ¿Cuál es la realidad? Inclusive hay 5 ventajas que tienen los adultos sobre los niños que están aprendiendo. ¿Cuáles son las 5 ventajas? Primera ventaja es la autonomía que nosotros tenemos. Nosotros somos autónomos. Nosotros prácticamente tomamos nuestras propias decisiones, no como a veces los jóvenes o los niños que necesitan que les den tomando ciertas decisiones. Por ejemplo, nosotros en esta maestría no estamos porque nos obligaron, no estamos porque necesitamos, estamos porque queremos, estamos porque nosotros internamente nosotros decidimos venir a estudiar acá, nadie nos obligó. Sea por lo que sea que estemos aquí, eso es en primer lugar autonomía. Y nosotros estudiamos cuando nosotros podamos. Nosotros vemos nuestro tiempo que necesitamos. A pesar de que tenemos muchas cosas en nuestra vida, nosotros ponemos nuestro tiempo. La segunda es la experiencia. Un estudiante no puede hablar desde la experiencia porque él recién está aprendiendo. Nosotros, en cambio, como dijo Esteban, nosotros tenemos la experiencia encima de eso. Si nos quieren dar algún tema, si nos van a conversar de algo, si nos van a dar alguna información, pues nosotros sí podemos inclusive nosotros dar un poquito más inclusive de información sobre lo que estamos hablando, por la experiencia que nosotros también tenemos. Nos van a hablar de un tema, yo que sé, de informática, pero yo ya tengo una capacitación de informática. Yo no es que estoy aprendiendo, yo puedo aportar más sobre lo que me están enseñando. Otra de las cosas que nosotros también vemos es la disposición a aprender. Ustedes han visto que los niños están aprendiendo porque les obligamos a entrar en la escuela, porque tienen que estar en el colegio, porque tienen que hacer tal cosa. En cambio, nosotros vinimos con la predisposición a aprender, que es muy diferente de lo que es un niño con un joven. Y la otra que nosotros tenemos una propia motivación. Nuestra motivación más es intrínseca, que los estudiantes, en cambio, de los pequeños, de los niños, de los jóvenes, es más extrínseca. Ellos más vienen de la parte de afuera, nosotros es más de la parte interna. Eso más o menos, sí. Es más o menos para que ustedes más o menos vean de qué se trata esta capacitación. Seguimos entonces, de lo que estábamos conversando, vamos. Dice, andragogía, un poquito atrás, Fer, solamente leo esa parte de ahí. Gracias. Dice, los seres humanos constantemente nos motivamos, pues por naturaleza el cerebro busca ser estimulado. De allí que no debemos centrarnos en motivar, sino en no desmotivar a nuestros estudiantes. Eso es cuando trabajamos con adultos, lo que justamente decía Esteban. Somos capaces siempre de aprender, desaprender e innovarnos. Todo depende de nuestras necesidades y nuestra motivación. Los adultos aprendemos mejor cuando entendemos la lógica de los procesos, el porqué de las actividades y cuando descubrimos las utilidades de los aprendizajes, es decir, que es algo significativo. El objetivo como docentes es lograr que nuestros estudiantes descubran con la metacognición cómo aprender más y mejor, y cómo el proceso de aprendizaje puede llegar a ser estimulante y autónomo. Inclusive aquí, muchas gracias Fer, aquí un poquito más de experiencia en el aspecto de trabajar con gente adulta, como lo dijo, no somos las personas que ya hemos trabajado con gente un poquito más grandes. Sigue Fer. Gracias, Carlitos. Sí, como nos decía Carlitos y los compas, genial justamente las reflexiones, y eso también parte justamente de las actividades, ¿no es cierto?, que nosotros planteamos a los chicos, igual dentro de lo que decía igual Toñito, ¿no? ¿Por qué nosotros no nos enfatizamos en buscar esa motivación también con la parte que es la parte ya adulta, las partes de nuestros pares, por ejemplo? Y aquí justamente habíamos hecho un recorrido desde el inicio, ¿no? Recordar que la andragogía no es algo realmente nuevo. Cuando nosotros descubrimos el tema, entre comillas, descubrirlo, fue justamente
justamente porque nosotros indagamos el por qué nosotros aprendemos o por qué, cómo nos enseñan a nosotros y cómo enseñamos a nuestros pares. Muchos de nosotros ya tenemos la capacidad, justamente, esta materia de acción social, ¿no es cierto?, nos ha hecho el compartir con nuestros pares, darles la oportunidad y darnos la oportunidad de compartir los diferentes criterios que cada uno de nosotros tenemos con referentes a diferentes temáticas. Y en este caso, la andragogía ha sido un tema que ya va evolucionando desde hace 40 años atrás y hemos dado un recorrido breve a estos temas, a estas definiciones, desde más o menos los años 70, 80, con los diferentes autores. Y aquí les voy a invitar, mis queridos compañeros, a que escuchemos y veamos un video que nos habla sobre lo que tiene que ver el aprendizaje de los adultos y la neurociencia. Recordemos que la neurociencia en estas 2 últimas décadas ha tomado una influencia muy grande entre nosotros, porque cómo influye realmente, cómo funciona nuestro cerebro en estos procesos de aprendizaje. Así que les invito justamente a reflexionar lo que nos dice acá el neurocientífico Mariano Sigman, que nos da este tipo de información. ¿Por qué nosotros tenemos la necesidad de aprender como adultos? ¿Por qué nos cuesta aprender un poquito más como adultos? Lo que nos decía Moni, ¿no es cierto? ¿Por qué los niños son esas pequeñas esponjitas, ¿no es cierto?, que nos dicen los aprendedores, entre comillas. Vamos a ver un poquito esta relación que hace este neurocientífico en relación a este tema. Por favor, escuchemos. Muy parecido a aprender de adulto que de niño, pero esto requiere una explicación porque ninguno lo siente así. Algo que se puso muy de moda en la divulgación de la ciencia, de la neurociencia en particular, que es una palabra que es la plasticidad neuronal, que es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar, de modificar. Y es cierto, o sea, es un resultado con un montón de evidencia científica, que esa capacidad de cambio que tienen las neuronas decrece con el tiempo. Eso se llama sinaptogénesis. La sinapsis es el punto de contacto entre una neurona y otro. Esa capacidad que tienen las neuronas de formar nuevas sinapsis, nuevos contactos y por lo tanto nuevos circuitos que codifiquen cosas nuevas, decrece con el tiempo. Porque eso es verdad, pero no es verdad que eso signifique que de grande no puedas aprender o que no puedas aprender lo mismo, salvo en algunos dominios muy particulares. Como por ejemplo, uno de ellos es, y en el caso de los idiomas, es la capacidad de detectar fonemas. Cada idioma tiene fonemas distintos. Por ejemplo, nosotros en castellano tenemos 5 vocales, A, E, I, O, U. Son 5 sonidos. Por supuesto, la A que pronuncias tú y la que pronuncio yo son distintas. Otros idiomas tienen otros fonemas. Por ejemplo, los franceses tienen una cantidad de vocales que no las puedo ni contar. Nasales, no nasales. Vocales que para nosotros son iguales. O sea, la U, la U, la U, la U. O sea, para mí son todas U's, pero para ellos son tan distintos como la J y la R. No es que son U's distintas, son realmente vocales profundamente distintas. Entonces, eso se forja muy de pequeño. Y por eso es que es cierto que aprender a hablar con buena pronunciación y sobre todo con algunas diferencias fonémicas, de fonemas que a nosotros nos resultan muy costosas, es mucho más difícil de adulto. Entonces, hay algunas cosas que son más difíciles de adulto que de niño, como por ejemplo esta, aprender los fonemas de un lenguaje. Pero la mayoría de las cosas no lo son. Entonces, ¿dónde emerge esta ilusión de que de grande las cosas son más difíciles? Emerge de que los grandes pasan 2 cosas que son muy parecidas, poquito distintas, pero muy parecidas. La primera es que de grande uno subestima cuánto un niño tiempo pasa aprendiendo algo. Cuando dice este niño, toca la guitarra muy bien porque aprendió de pequeño. No es porque aprendió de pequeño, es porque de pequeño pasó 870.000 horas tocando la guitarra. Si hubiese de pequeño hecho 1 mes de guitarra y dejara como tú lo haces de adulto, no tú digo, pero como este adulto que se queja lo hace, entonces tampoco hubiese aprendido mucho. Los adultos en general queremos aprender mucho con poco esfuerzo. Y eso es lo que es muy difícil para casi todos estos dominios. Y la razón por la cual pasa eso es otra vez por 2 razones. La primera es porque tenemos menos tiempo. Genuinamente tenemos menos tiempo. La mayoría de los adultos tenemos que trabajar, tenemos niños que cuidar, tenemos que llevarlos a algún lugar, tenemos que vivir una vida en la cual el tiempo que le dedicamos a aprender es muy pequeño. Si tú haces la curva de cuántas horas pasas aprendiendo en función del tiempo de vida, es espectacular, porque de pequeño uno se pasa casi todo el tiempo aprendiendo. Lo único que hace un niño es aprender. Es su oficio, es un aprendedor. O sea, no hace nada más que aprender. Luego va al colegio, aprende, hace otras cosas, pero sigue aprendiendo cosas. Aprende deporte, aprende música, aprende a relacionarse, aprende socialmente. Y luego en un momento adquieres un oficio y la mayoría de nosotros dejamos de dedicarle tiempo a aprender casi abruptamente. El tiempo de aprendizaje es 30 minutos por día. 20 minutos por día, 15 minutos por día. Entonces, uno le echa la culpa
a su cerebro cuando en realidad debería echarle la culpa a algo muchísimo más sencillo, que es el tiempo que uno le dedica al aprendizaje. Entonces la pregunta es, ¿por qué uno le dedica tiempo? La primera razón es porque no la tenemos, y la segunda razón, y es la fundamental, es lo que hace que la diferencia más sustancial de cambio de aprendizaje entre adultos y niños es la motivación. Muchas veces la motivación no es propia. De hecho, los adultos hacemos eso con el trabajo. No todos los adultos aman su trabajo, pero casi todos los adultos van y pasan 8 horas en su trabajo. Sin embargo, muy pocos adultos pasan voluntariamente 8 horas tratando de aprender el violín, o aprendiendo ruso, o aprendiendo a pintar. Te puede gustar aprender de grande. Entonces, está estudiadísimo que si tú compensas por ese factor, y tú dices, bueno, ¿cuánto aprendo por tiempo y por motivación, que son variables bastante parecidas? Un adulto aprende casi lo mismo que un niño. Ok, chévere. Súper interesante este video y era justamente un compendio de más o menos lo que ya habían dicho nuestros compañeros, ¿verdad? O sea, y es muy importante porque tiene un sustento ya mucho más científico lo que nosotros estamos tratando de evidenciar o de tener una experiencia, una vivencia en cada una de nuestras clases, en cada una de nuestras vidas. Pero ahora les planteo un par de preguntas, así rápidamente como generadora justamente de este tipo de aprendizaje. Y por ejemplo, no sé si por ahí la Adri me ayuda, la Andri Martínez, porfa. Te voy a hacer una pregunta rapidita. ¿Por qué crees en tu manera de ver como docente y como persona que aprendes más rápido? ¿Por qué? ¿Por qué aprendo más rápido? Sí, ¿por qué tú crees que aprendes más rápido, por ejemplo? Porque estoy en la práctica todo el tiempo, dando la misma clase muchas veces. Ya, como O docente. leyendo sobre la misma materia todo el tiempo. Ya, genial. ¿Y qué tal, por ejemplo, como de la manera personal? Por ejemplo, algo que a ti te guste hacer. ¿Igual con la práctica? Sí, soy mucho de práctica y de observación. Ya, ok, chévere, genial. Muy bien. Ok, Esteban, estás por ahí. Igual, me imagino que igual en el aprendizaje de un idioma, como te decía acá, el neurocientífico, pero en la enseñanza del idioma, ¿qué tal es aprender? ¿Qué se debe aprender, por ejemplo? ¿Cómo se aprende más rápido un idioma, Esteban? Bueno, como decía Andy, creo que en la repetición está el secreto. Y bueno, nunca está de más una buena instrucción, que sea clara. Ya, ok, muy bien, gracias, Esteban. A ver, chicos, ahí les planteé otra cosa. Hemos hablado mucho justamente de la práctica, de las experiencias, pero también hemos vivido, ¿no es cierto?, que la motivación también tiene que estar dentro de un ambiente propicio para aprender. ¿Cierto? Entonces les dejo esa idea planteada para más adelante. ¿Qué tan influyente es el ambiente en sí para aprender? Y justamente acá ya en lo que tenemos que ver, en cómo trabajar con un adulto, nos vamos a ver inmersos en 3 factores muy importantes. Estos 3 factores obviamente tienen que ver o tienen una particularidad muy grande. Como ya lo decía Carlitos al inicio de nuestra capacitación, es que sí somos en aspectos muy diferentes a lo que tiene que ver con el aprendizaje de niños y adultos, en ciertas cosas. ¿Sí? Obviamente está el trabajo de la resistencia por la información previa, como nos decía justamente Esteban en algún momento, ¿no es cierto? El criterio que ya le ponemos a las cosas, la curiosidad limitada, las necesidades concretas, el punto que queremos llegar nosotros, el tiempo, como nos decía acá justamente en el video, el tiempo es muy limitado en los casos de los adultos, ¿no es cierto? Por las diferentes actividades que tenemos que hacer a lo largo del día. La impaciencia ligada a las múltiples ocupaciones que nosotros nos vamos formando o que tenemos como adultos. Y obviamente algo muy importante que hay que recalcar también son los ritmos de aprendizaje de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un bagaje atrás que obviamente tenemos diferentes ritmos de aprendizaje. Unos más rápidos, un poquito más lentos otros, pero debemos ir respetando esos ritmos de aprendizaje. Y eso como educadores, como profesores, tenemos que irlos viendo en nuestro grupo de trabajo. Y a factores muy importantes que se asocia a esto. Por ejemplo, el primero es la participación, chicos. Optimizar la participación en cada uno de los grupos. Fomentar la interacción entre los pares, lo que estamos haciendo ahorita. Estamos haciendo un pequeño conversatorio. Ya más adelante van a ver cómo se fomenta esto también. Aprovechar el uso de los conocimientos previos. Los conocimientos previos que tiene Moni en antropología, por ejemplo, que es
es una nave dándonos una clase de antropología, Esteban en la parte de idiomas, el David en la parte de tecnología, los demás compas en cada una de sus ramas. Hay que aprovechar ese bagaje para compartir entre nosotros y de alguna u otra manera nutrirnos un poquito a poquito de cada una de estas cosas. Permitir las decisiones y la ejecución en cada una de las clases. Esto es muy importante para trabajar con adultos. Otra cosa que es muy importante es la horizontalidad. Ya nos decía la Adri, ¿no es cierto? No ver al profesor como que bestia, que fuera el máximo de los máximos. Y obviamente él tampoco ponerse en ese plan. El docente y los estudiantes tienen madurez y experiencia. Y hay que aprovechar esa madurez y experiencia que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Aquí también es una parte fundamental esto, negociar en cada una de las cosas, tener un ambiente previo, unos acuerdos previos que sean muy claros, muy concretos, concisos para no desmotivar al alumnado, al estudiantado. Esto es muy importante. Y por último, la flexibilidad de los ambientes. Hay que ser flexibles, chicos, cuando trabajamos con la parte de los adultos. Reconocer cuál es la, ¿no es cierto?, la diferenciación en la educación. ¿Qué diferencia tienen mis chicos en este grupo, en este otro grupo o entre personas? Respetar los ritmos y patrones de aprendizaje una vez más y reconocer la carga de experiencia previa que tiene cada uno de los estudiantes, sus destrezas, sus necesidades y sus habilidades. Esto es muy importante. Y esto se traduce en la práctica en muchas cosas. Por ejemplo, vamos a ver 6 cosas que se traducen en la práctica. Pero antes de esto, nosotros, como yo les digo, les decía a mi grupo cuando estábamos haciendo la presentación de la capacitación, les decía que nosotros vamos a ser unos docentes agogó, unos docentes chicle. ¿Qué es esto de un docente agogó? Obviamente estaba parafraseando esto porque el docente andrógogo, ¿sí? Es un educador que conociendo lo que aprende el adulto, como aprende el adulto, es capaz de crear un ambiente propicio para su aprendizaje. El ambiente propicio para el aprendizaje es muy importante para trabajar en un ambiente con adultos. Obviamente que también con adolescentes y niños, pero según las características que vamos teniendo el grupo, hay que tener un buen ambiente de aprendizaje para motivar mucho más a las personas adultas, ¿sí? Su acepción más amplia que en la parte que tenemos que ver con lo que significa un docente andragogo es el ser de la relación de ayuda educativa con el adulto. Esto ya nos decía Knowles en 1970, por ejemplo, no es nada nuevo. Y de aquí saca una máxima, una frase que a nosotros nos impactó. Obviamente que es la verdad, pero no lo conocíamos. Y nos decía que la andragogía es al adulto lo que la pedagogía es al niño. Y muchas veces nosotros confundimos y decimos, es que este profe no tiene pedagogía, es que este profe no sabe llevar la clase, mientras que hay ciertas características específicas de la clase que tiene que ser llevada por los adultos para adultos. Así que muy importante hacer este docente Kikle, este docente agogó, que justamente lo que hace es pretender que el ambiente de aprendizaje sea propicio justamente para tener un aprendizaje significativo. Y como les decía acá, tenemos 6 cosas en la práctica que nos benefician. La primera es que, por definición, la andragogía se enfoca en el autoaprendizaje con ayuda de un docente facilitador. Recalcamos esto, con una ayuda de un docente facilitador, no un docente que mande deberes por mandar, no un docente que confunda el aula invertida con mandar miles de PDFs o miles de lecturas para que los chicos se arreglen allá y vean cómo hacen. Tiene que ser un verdadero facilitador, direccionado a lo que realmente son las necesidades y la utilidad de cada uno de sus cursos. Segundo, el aprendizaje se fundamenta en las necesidades de cada estudiante, de cada grupo, en problemas reales y en aplicaciones que pueden variar de sujeto a sujeto, de contexto a contexto, de grupo a grupo. El clima de trabajo debe ser menos rígido, basado en la confianza, colaboración y básico esto, respeto mutuo. Otra de las cosas que nos saca a colación esto es que la evaluación debe enfocarse menos en la memoria. Como hemos dicho en todo este proceso de la maestría, debe ser justamente una evaluación innovadora entre pares, que el facilitador retroalimente a tiempo y que se fundamente en criterios consensuados por cada una de las partes, ya sea entre grupos, entre pares o entre el docente facilitador y el estudiante. El estudiante obviamente es independiente, tiene su capacidad y su necesidad de independencia. Y la motivación del estudiante es interna, pero recordemos esto, también hay una motivación externa que lo promueve el ambiente de aprendizaje y otros factores también. Las actividades de aprendizaje se fundamentan en proyectos de investigación, en estudios independientes, técnicos y experienciales.
Esto es muy importante, chicos, porque realmente, como les decía acá el Toño, el Carlitos, el Esteban, tiene que ser cosas realmente que nos sirvan, cosas útiles para qué, para nosotros aprender de esas experiencias, de esas vivencias, que sean útiles para cada uno de nuestros trabajos, de nuestra vida, y nosotros poder proyectar, llevar esa huella y dejar en cada uno de nuestros ambientes. Así que les invito a reflexionar nada más con estas seis pequeñas conclusiones que también ya a manera de preguntas nos podemos ir formulando. Si tienen ustedes alguna pregunta, ya posteriormente les podemos ir contestando por acá. Así que les dejo con la Adri para que Adri tome la posta en este sentido, para que a partir de aquí les vamos a hacer una pequeña reflexión sobre este pequeño videito que nos dura más de 2 minutos, que lo ha hecho la Adri con ustedes. Adri, contigo. Listo. Aquí en este video nosotros vamos a ver 5 puntos relevantes que nos van a ayudar mejor a mejorar nuestra andragogía cuando estemos a cargo de un grupo de adultos. Ponle play, por favor, Fer. Muchas gracias. 5 ideas de andragogía para mejorar tus cursos. Los adultos ya tenemos un bagaje bastante grande de experiencias que forman parte de nuestra personalidad. Estas situaciones nos ayudan a guiar nuestro aprendizaje. Es decir, cuando formulemos un curso dedicado para adultos, tenemos que explotar y expandir este tipo de experiencias, hacer que la gente hable de cómo reaccionó ante una situación, qué hicieron bien, qué mal, y relacionen esto a sus nuevos aprendizajes. 2. Personalidades diferentes. Al final, todos traemos actitudes diferentes, formas exclusivas de pensamiento y, por supuesto, distintos estilos de aprendizaje. Y es ahí donde se deben generar situaciones implícitas o explícitas para que las personas puedan individualizar su propio aprendizaje y tener varias opciones para ponerlo en práctica. Relaciones asimétricas. Los adultos tenemos un problema al ver al típico sábelotodo sobre nosotros. Lo llevamos realmente mal. Tenemos que buscar una relación horizontal de iguales, donde todos aportemos. Además, debemos otorgar voz y voto en todas las actividades de aprendizaje de igual forma. Visión utilitarista del aprendizaje. Es decir, si buscamos un aprendizaje es porque necesitamos resolver un problema y queremos ponerlo en práctica. Por lo tanto, es importante profundizar cuáles son las inquietudes o problemas correctos que las personas quieren resolver y orientar las actividades de formación en resolver las mismas, además de brindar herramientas para que puedan ponerlo en práctica en su vida cotidiana. Todos los adultos tienen responsabilidades, familia y amigos. No podemos diseñar una propuesta de formación pensando que es lo único que tienen que hacer. Los adultos agradecen flexibilidad de aprendizaje, es decir, debemos pensar en generar actividades asumiendo que todos tienen una vida y relaciones fuera de las actividades de estudio. Ya. Bueno, como podemos ver nosotros, solamente hay ciertos puntos que se diferencian de la pedagogía. Por ejemplo, nosotros aquí nos recomiendan algunas prácticas para realizar con adultos, como sabernos comunicar. Como nosotros sabemos, a veces cuando trabajamos con los niños, lo que nosotros digamos es ley, ¿no es cierto? Pero con un adulto ya sabemos que tienen una capacidad reflexiva mucho más elevada. Siempre tenemos que monitorear el trabajo que están haciendo los adultos, porque cuando nosotros realmente nos damos cuenta de que no hay una revisión, no hay un seguimiento, difícilmente tenemos esa motivación intrínseca de seguir las actividades como se acuerdan en clases. Tener buen timbre de voz, siempre tanto para la pedagogía y la andragogía, y no gritar, sí, tratar de mantener siempre nuestro tono de voz para dar las clases. No debemos responder de espaldas y manejar la solidaridad del grupo. Nosotros debemos identificar a nuestro grupo, debemos saber qué estilos de aprendizaje tienen y también establecer dentro de un marco de respeto mutuo entre los estudiantes, considerando que muchas veces van a tener nuestra edad, van a ser un poquito más grandes y tanto en la pedagogía como en la andragogía nosotros debemos respetar a los estudiantes. El manejo del grupo es más horizontal que vertical. Como escuchamos del video, a nosotros nos cuesta ver a alguien como superior.
Y no es que una persona sepa más o una persona sepa menos, todos podemos aprender de las experiencias que tuvieron las otras personas, pero lo que la psicología nos indica es que nosotros tenemos dificultad o nos molesta ver a una persona como un sabelotodo y nosotros como alguien que todavía está debajo de esa persona. Es bueno identificar algunos líderes dentro del grupo para apoyar el trabajo en grupo. Hacerle Fer, porfa. En el aula debemos generar buenos ambientes de calidez, respeto mutuo, diálogo y en los que se pueda generar confianza y apoyo para los trabajos grupales. Debemos hacer una planificación oportuna para evitar la ansiedad que provoca a los estudiantes trabajar con estructuras. Se recomiendan los sílabos y rúbricas sencillas. También es necesario evaluar las necesidades de estudio. Siempre se evalúa el inicio, que conozcan las destrezas, las habilidades y el currículum vitae de cada persona y las necesidades que estas personas tienen. Es decir, saber también desde qué punto partimos con un adulto para saber qué podemos avanzar y qué no. Ya, y en el aula están emplear actividades de estudio como investigativas, colaborativas, comunicativo, foro, debate, exposiciones, juicios reflexivos, actividades creativas, considerando que las personas adultas también tienen otras actividades en qué pensar. Nosotros debemos tratar de manejar nuestras aulas de forma activa para evitar tampoco que ellos se aburran. Y como punto, como un ejercicio que nosotros habíamos organizado un debate, ¿sí? Para poner un poquito en práctica estas metodologías activas para tratarse en adultos y vamos a hacer un debate, ¿listo? Como pregunta generadora va a ser la siguiente. Yo quiero pedirles a todas las personas que están de acuerdo con el retorno a clases presenciales, levante la mano, levante su mano virtual muy bien. Las personas que están de acuerdo, solo las personas que están de acuerdo al retorno a clases presenciales. Levante su manito. Ok. Cris, ¿por qué crees tú por qué estás de acuerdo para que los chicos regresen ya a clases? Bueno, en mi caso, quizá por la edad, un poco, pero porque estoy con niños pequeños y en ellos sí la virtualidad o las pantallas no funcionan. Entonces, como que la interacción social, justo los niños de 2 años, el desarrollo del lenguaje, el tener que convivir con su par, es como su aprendizaje. Entonces, a mí específicamente por la edad no me funciona la virtualidad. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo que se retorne porque para ellos es más beneficioso justo el verse, el relacionarse, el aprender de los pares, el desarrollo del lenguaje. Entonces, por eso. Ok, ya escuchamos a una persona que está de acuerdo en el retorno. Vamos a ver, las personas que no levantaron significan que no están de acuerdo con el retorno progresivo a clases o no están de acuerdo con la presencialidad. Vamos a escuchar, Jonathan, por favor, ¿por qué no levantaste la mano? Muy buenas tardes. Bueno, la situación es que está bastante riesgoso todavía. Por experiencia, trabajamos con chicos de bachillerato y la mayoría están ya asistiendo a la institución. Pero tuvimos el caso, por ejemplo, la anterior semana de un contagio masivo. Entonces, todos los chicos de tercero de bachillerato ya están fuera. O sea, ya están otra vez fuera. Es muy peligrosa la situación porque a los adolescentes es muy difícil controlarles. O sea, se les puede decir un ratito, ponte la mascarilla, pero después ya no hacen caso. Eso en primer lugar, en la parte disciplinaria. En la parte académica, el regreso progresivo, creo que las instituciones no están listas para el regreso híbrido. Ya que lo único que estamos haciendo es transformando nuestras clases normales a una parte virtual. Pero lo que dice la parte híbrida correctamente dice que todos los estudiantes, tanto los virtuales como los presenciales, deben tener herramientas tecnológicas para planificar de la misma forma y no hacer instrumentos diferentes o no hacer recursos diferentes o el mismo recurso pero en 2 partes. A los virtuales les das una hoja de Word y a los presenciales les das una hoja impresa. Entonces, eso es lo que no recomienda la parte híbrida. Así que por eso no estoy de acuerdo con el regreso. Ok, muchas gracias, Jonathan. Moni, ¿por qué estás de acuerdo tú al regreso progresivo? Hablo completamente como espectadora porque no tengo hijos de escuela. Simplemente porque me parece que el Ecuador ha hecho bien la campaña de vacunas. Tenemos niveles altos de control en este tema y creo que si se lo hace paulatinamente y
es beneficioso para los chicos, la socialización, el aprendizaje es buenísimo, es importante también para los profesores y creo que básicamente por eso o sea, tiene que estar súper claras las reglas, tiene que estar bien regulado. No puede ser como sea y si no hacen caso no importa, no, creo que es algo que tiene que estar súper regulado. Hemos tenido más de un año para prepararnos, para tener conciencia, para saber cómo se usa una mascarilla, cómo nos contagiamos, y yo creo que es el momento de un poco de poner el hombro y de pensar colectivamente. Muchísimas gracias, Moni. Tomás, tú no levantaste la mano. ¿Por qué no estás de acuerdo al retorno? Aparte de las razones, buenas tardes con todos, aparte de las razones que Jonathan muy bien los expuso, yo quiero aumentarle ahí simplemente la del trabajo del docente. No sé si todos estamos ya en esta educación híbrida, pero estamos haciendo un doble trabajo. Es decir, yo hablaba justo hoy día con mis compañeras que un docente por instinto ve una mano levantada y se acerca a averiguar qué es lo que se puede ayudar. Y muchas veces hasta nos olvidamos de los demás estudiantes que están en las computadoras y repito, sin querer, ¿no es cierto? O simplemente nos concentramos en los que estamos trabajando acá. Entonces, al final, nosotros llegamos a la conclusión de que sería el éxito o bien todos en virtual o bien todos en presencial. Pero claro, obviamente depende de las condiciones de las instituciones. Y para terminar, también quisiera hablar un poco de la diferencia que existe entre la educación particular y en la educación fiscal. Al final, en la educación particular te cobran, ¿no? Por tener un jabón, por tener tus propias medidas de bioseguridad, alcohol, etcétera, etcétera. Y en la educación fiscal hay que esperar la buena voluntad del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, también ahí se pueden ver muchas diferencias por las cuales yo no estaría de acuerdo. Muchísimas gracias, Tomás. Tomás, bueno, nosotros hicimos un ejemplo súper rápido de una estrategia que podemos utilizar para el aprendizaje de adultos. Como ustedes pueden ver, es un tema bastante llamativo, ¿no es cierto? Un tema que nos invita a participar y les agradezco mucho a las personas que levantaron la mano. Y por cuestiones de tiempo vamos a seguir avanzando. Los dos postulados están muy bien. No podemos decir quién pensó bien y quién pensó mal. Como ustedes saben, siempre en un debate va a haber una persona o que defendió mejor o que sustentó mejor su información, pero en este momento no lo vamos a hacer. Sí, solamente vamos a hacer un poquito del ejercicio y continuamos con la exposición. Gracias, Fer. Ya, sí, Adri, justo antes de pasar justamente, quisiéramos conocer igual desde otro punto de vista. No sé si la doctora María de Lourdes nos puede dar su apreciación en cuanto a esto, porque obviamente usted tiene mucho más experiencia, ha pasado ya por varias etapas de ese sentido y también le ha tocado ya vivir esta etapa de la pandemia. ¿Qué piensa mi doctora? ¿Cuál es su posición en esta pregunta? Bueno, yo primero les quiero contar que durante 18 años de mi vida profesional fui directora nacional de educación de adultos, ¿sí? Entonces me ha encantado oír el tema de la andragogía porque pensamos que la educación de adultos a nivel oficial solamente era alfabetización, ¿sí? Y habíamos enfocado todo el tiempo al IFEA, la Fe y Alegría y a la alfabetización propiamente dicha. Y no, la educación de adultos no es solo alfabetización, sino exactamente lo que ustedes están planteando. Después, si a mí me preguntan si es que es necesario llegar a la virtualidad, es decir, a la presencialidad, yo se los voy a decir con toda sinceridad. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos nietos. Y yo me he parado de cabeza en mi familia para que los chicos no vuelvan al colegio. ¿Por qué? No porque no necesitan socializar, no porque no necesitan aprender, no porque no necesitan estar en contacto con los demás, sino porque si al colegio van solamente para que les transmitan conocimientos, hay otros medios mucho más divertidos que eso, ¿sí? Y mucho más eficaces. Yo he visto cómo, y estoy viviendo en el campo y estoy viviendo con una serie de chicos del campo al que les estoy ayudando, ¿no? Cómo en las familias no estaban acostumbrados los padres a ser 24 horas papás. Las mamás no estaban acostumbradas a ser 24 horas mamás. Los hijos no estaban acostumbrados a ser 24 horas hijos. Porque 8 horas, en el mejor de los casos, siempre estábamos fuera. Y las que regresábamos a la casa, 8 dormíamos y 8 estábamos en la televisión, en los celulares y en todo eso. Entonces yo digo, esta pandemia ha sido la oportunidad de oro
para que nosotros apreciemos y aprendamos cosas que las instituciones educativas no nos dan, ¿sí? Que los chicos conversen con los padres conversen con las mujeres, que las mujeres conversen con los maridos, que el papá y la mamá se preocupen de los hijos, que los hijos se preocupen de la mamá y del papá, que aprendan a compartir y que aprendan a hacer cosas de la casa que no estaban acostumbrados. Yo me acuerdo que tenía un alumno el semestre pasado que me decía, doctora, me he dedicado al porcelanato. Y yo le decía, ¿y qué es eso del porcelanato? Lava platos y rompe, lava tazas y rompe, entonces me he pasado parchando tazas, parchando platos, no tenía la menor idea de esas cosas, ¿sí? Entonces yo digo, sí, ir a la institución educativa solo implica ir a aprender a sumar, a restar, a leer, a escribir y a jugar con los compañeritos, no hay necesidad de regresar, ¿sí? Si ir a la institución educativa, si quedarse en la casa implica que los chicos aprendan a convivir con los demás, a ser generosos, a darse, a ayudar, a aprender las cosas de la casa, a compartir en familia, a rescatar esa vida de familia que se ha perdido en el mundo entero, pues yo les digo que para aprender lo demás tenemos bastante tiempo en la vida. Yo me peleaba con un sobrino anteayer porque me decía, es que mis chicos no están aprendiendo geografía, no están aprendiendo historia, no están aprendiendo matemáticas. Decía, bueno, ¿cuánto es la media de vida en el Ecuador? Supongamos que 50 años. Tus hijos tienen 5, les quedan 45 para aprender esas cosas. Así que no te amargues, ¿sí? Entonces, un poco yo soy súper radical, como verán en mis ideas, pero yo sí pienso que tenemos que madurar y sacar partido a todo. O sea, si nos tocó quedarnos en casa, aprovechemos para hacer las cosas que no las hacemos ordinariamente, que es conversar con nuestros hijos, compartir, enterarnos de cuáles son sus circunstancias, cuáles son sus ilusiones, cuáles son sus problemas, cuáles son sus aficiones, que no lo sabemos, señores, no lo sabemos, como papá y mamá no lo sabemos, sabemos que es caprichoso, sabemos que es majadero, sabemos que es simpático, sabemos que es bondadoso, pero no lo conocemos. Aprovechemos estas circunstancias para eso, y para leer y escribir. Señores, tienen 45 años más de vida, ¿sí? Entonces, yo sí les digo sinceramente, es la oportunidad que los profesores nos replanteemos qué estamos haciendo en las instituciones educativas, transmitiendo conocimientos. Para transmitir conocimientos, señores, sobran las instituciones educativas. Hoy día hay medios como estos que son mucho más simpáticos, mucho más agradables, mucho más divertidos, pero si la institución educativa me sirve para formarme como persona, y no para la vida, porque la vida que se plantea ahora es tan desagradable que Dios me libre que me formen para la vida, ¿sí? Sino que me formen como persona, ¿sí? Bendito sea Dios y que vayan todos los niños a la escuela. Si es para transmitir solo conocimientos, no hace falta, no hace falta. Gracias, mi estimada doctora. Siempre es muy enriquecedor, siempre los aportes desde la experiencia que usted tiene. Nos da justamente un bagaje y mirar desde otro prisma las cosas. Muchas gracias por su aporte, doctora. Y sí, y justamente... Yo también aprendo bastantísimo de ustedes, ¿ah? No, muy bien, gracias, muy amable, muy amable. Sí, y justamente Carlitos ya nos va a hablar de este tipo, ¿no es cierto? Justamente de ya dar un poco las conclusiones de este tema. Carlitos, vamos contigo. Solo una cosa les quiero recomendar a ustedes que han topado el tema de la andragogía. Cómprense un libro del doctor Fernando Corominas, o búsquelo en el internet si es que está, que se llama Los periodos sensitivos y los estadios guías. Él hace un análisis de cómo las personas durante un tiempo de la vida tenemos unas capacidades, unas actitudes y unas aptitudes para aprender determinadas cosas, ¿sí? Y cuando coincide el periodo sensitivo con el estadio guía, no hay necesidad de hacer esfuerzo para el aprendizaje. Por eso, precisamente, lo que decía Mónica, pues el niño a los 3 años puede ser políglota, porque coincide su periodo sensitivo con su estadio guía. Y eso les va a ayudar y alumbrar mucho para la educación de adultos. Y a mí me ha encantado el tema, chicos, y me ha encantado cómo lo han enfocado. Ahora sí, perdonen, ya lo intervengo. Muchísimas gracias. Entonces, recordándoles siempre que quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Es una frase que nosotros debemos, una frase guía para nosotros.
Muchas gracias, Adri. Como conclusiones, vamos ya a resumir un poquito ya todo lo que hemos aprendido. Dice, la andragogía es al adulto lo que la pedagogía es al niño. Hay dos cosas, ¿no? Una cosa es pedagogía, que es para niños, andragogía, que es para la gente adulta. Gente adulta, como decía nuestra profe, no es para únicamente personas que son tal vez tercera edad o que son analfabetas. Las personas, lo que es andragogía es para las personas que son prácticamente mayores de edad, 18, 19, 20, 21, que siguen maestrías, que siguen ingenierías, que siguen otro tipo de, que a los 30, 40 años quieren estudiar. Eso es andragogía. Siguiente. Aquí está prácticamente un pequeño resumen entre lo que es la pedagogía que está en la parte izquierda y la andragogía que está en la parte derecha. Pedagogía es más sencillo que se sometan al sistema educativo. Lo que decíamos, la diferencia entre enseñar a un niño y un adulto. Adultos se insertan en los procesos educativos por necesidades de diversa índole. Aceptan los contenidos académicos impuestos. Su búsqueda se centra en áreas o temas específicos acorde a su interés humano, profesional o cultural, etc. En niños, las evaluaciones basadas en la memorización son muy comunes. En lo que es adultos, requieren los procesos críticos, creativos y de reflexión. En niños se maneja poca y en algunos casos ninguna actividad de investigación. Prácticamente en adultos, su aprendizaje tiene un fuerte componente de investigación y argumentación. En los niños aprenden solo lo que el profesor les dice. En los adultos, en cambio, aprenden en función de sus necesidades y buscan aprendizajes específicos. Solo apete una cosita, yo quiero aquí complementar la idea, ¿no? Ustedes no se olviden que los niños no tienen ni juicios ni prejuicios, que el adulto tiene juicios y prejuicios. Así es. ¿Sí? Entonces, que el adulto, una de las claves para ser profesor de adultos es tener la capacidad de escuchar. Exacto. Y de respetar la opinión de los demás, ¿sí? Puede ser que lo que yo diga me cae muy bien, chévere, me encanta. Puede ser que me dio en el clavo y justo donde me dolía y ya no me gustó, ¿sí? Pero el arte de un andragogo es saber escuchar y respetar, ¿sí? Porque ya les digo, el adulto tiene juicio y prejuicio. El niño no tiene ni juicio ni prejuicio. Se está formando sus juicios y está adquiriendo sus prejuicios, pero el adulto ya lo tiene, ¿sí? Sí, correcto, mi estimada María de Lourdes. Y justamente uno de los puntos que decía ahí dice, el nivel de reflexión no es mayor en un niño. Y en el caso de un adulto se mueve la reflexión, cuestionamiento y autocrítica. Entonces es prácticamente mucho más fuerte. Correcto, eso está en niños y adultos. Genial, y les vamos a pasar a ustedes para que lo puedan visualizar. Es más que todo un poquito de tiempo, les voy a comentar algo de lo que yo paso en la vida real. Yo soy profesor de lunes a viernes, soy profesor del 24 de mayo de los estudiantes del tercer bachillerato, pero sábados y domingos yo trabajo con gente que es adulta, con gente que viene prácticamente, que son mayores de edad. Yo trabajo en el Técnico Ecuador y he tenido estudiantes de 20, 21, 22, 23, hasta inclusive tuve una estudiante que tenía 65 años y estaba estudiando matemática. Entonces, enseñarles a ellos es muy diferente que enseñar en el 24 de mayo. Ahí no es pararme al frente, coger el pizarrón y mandar información. Es totalmente diferente. La plataforma, inclusive la que manejamos nosotros, la virtual en ese colegio, es muy diferente. Les cuento ahorita lo que estamos en diciembre. Muchos de mis alumnos en diciembre, ellos trabajan los fines de semana, trabajan sábados, trabajan domingo, porque están prácticamente sus trabajos a full. Pero en el virtual que nosotros manejamos, en la plataforma que nosotros manejamos, los chicos a veces no tienen ni necesidad de llamarme. Con decirles que voy trabajando prácticamente noviembre y diciembre con casi por la mitad del curso, y muchos de ellos casi ni me llaman, porque todo lo que ellos tienen que aprender está en la plataforma. Entonces ahí justamente es lo que nosotros comentábamos, ¿no? Una plataforma bien diseñada, una plataforma bien hecha, un estudiante ni siquiera llama. Uno se le dice, profe, ¿y qué vamos a ver hoy día? La clase número 5. Se van a la clase, ven los videos, ven lo que tienen que hacer, ven el trabajo, ven la tarea y son automáticos ellos. Son autónomos ellos, no tienen necesidad de hacer muchas cosas. Y los trabajos que nosotros mandamos no es como en el 24. Yo a veces mando, 10, 15, 20 ejercicios. Allá se trabaja en línea, se trabaja en ese momento. Yo trabajo con ellos los 40 o 60 minutos que yo tengo clases, hago el trabajo con ellos, hacen el trabajo el grupo y ese rato ya acabamos nosotros con la clase. Y para la casa se mandará tal vez una evaluación, pero es en línea y se le deja abierta toda la semana. No se le deja la evaluación solo para 2 horas, 3 horas, ellos tienen toda la semana para resolver. Entonces, a un adulto también ellos también nos han dicho, ¿no? Que tampoco hay que poner cosas fáciles, porque a veces como que nosotros
como que estamos nosotros, como que esta persona no puede aprender más. Pero le dicen, y eso nomás me puso para esta semana, y eso nomás tengo que hacer. No, a ellos también hay que desafiarles en su inteligencia, porque ellos tienen mucha más experiencia que nosotros. Entonces, si le damos algo muy fácil, ellos se aburren. Si les damos algo demasiado largo y difícil, inclusive ellos hasta son capaces de salirse del curso y ya no seguir. Entonces nosotros tenemos que ver para los chicos que estamos trabajando, para los adultos que estamos trabajando y adaptarnos a la realidad de ellos. Inclusive en el mes de diciembre muchos de mis estudiantes inclusive me dijeron que de aquí nos vemos el próximo año, pero ellos cada semana que voy viendo siguen subiendo sus tareas, porque la plataforma prácticamente los chicos van solitos en ese aspecto. Es únicamente les iba a comentar a ustedes porque al menos esto de andagogía yo sí trabajo con mis alumnos que son de diferentes edades y sí es muy diferente trabajar con niños de 16, 17 años que trabajar con gente que ya es muy adulta. Es únicamente con mi experiencia. Estimada Mónica. Carlitos, me parece tan interesante la exposición de ustedes y lo que acabas de decir me hace pensar y quería compartir una reflexión, que a los niños, a los jóvenes, la educación de alguna manera es obligatoria. Entonces ellos están obligados a aprender. No son libres, tienen que estudiar. Tienen que terminar la escuela, el colegio, al menos. En edades adultas está la decisión personal, la voluntad, la motivación, y eso me parece súper importante, y eso aporta enormemente en el aprendizaje. Simplemente ese pequeño comentario. Correcto, Mónica, y Gracias, eso es justamente lo que nosotros decíamos, ¿no? Por eso a veces no es que los niños son los únicos que pueden aprender. Nosotros tenemos inclusive lo que les decía, 5 ventajas por encima de ellos, que es algo que inclusive nuestro criterio ya está formado. No nos están obligando, lo hacemos porque queremos y necesitamos, sea por mensual, sea por subir categoría, por mejorar en mi trabajo, por irme a un mejor puesto. Inclusive yo vi un video que decía hasta porque quiero sentirme bien, porque mi familia quiero arrastrar al resto que me siga atrás. Inclusive es una motivación para que el resto nos siga. Eso al menos yo les puedo compartir de mi experiencia en el otro trabajo, que realmente nosotros trabajamos con gente adulta y sí es muy difícil. Perdón, es inclusive mucho más fácil. Inclusive cada ejercicio que yo pongo hay personas que vienen del trabajo. Alicen esto bien la mecánica. Alicen esto me dijo el arquitecto la semana anterior. Alicen esto, el arquitecto de la empresa me dijo de algo de metros cuadrados, de metros cúbicos. Y yo ya no puedo irme a la pizarra y poner un simple triángulo y decirle se calcula así. No, yo tengo que hacer, chicos, a ver, hagamos el piso de aquí, hagamos este edificio de acá, hagamos cuenta que tenemos una piscina y todo toca hacerlo más práctico. Y los chicos, ¿por qué hicimos este ejercicio con Adri? Para que vean que ustedes, un adulto, no tiene miedo a hablar. A eso también quería llegar. Un niño tú le preguntas y lo que te suele preguntar, no me acuerdo, no sé, ya me olvidé, no me enseñó el profesor. Un adulto no tiene miedo a equivocarse, un adulto no tiene miedo a hablar, un adulto tiene aunque como dijimos una vez, creo que estoy equivocado, pero creo que me parece que es esto. Y esto es algo que nosotros también podemos aprovechar. Y de todos los 20 personas que están aquí, cada uno tiene un criterio y de eso nos podemos alimentar los otros 19. Muchas gracias por mi parte. Fer. Gracias, Carlitos. Sí, justamente ya en honor al tiempo y porque ya tenemos que cerrar con broche de oro con los compañeros que se fueron a Riobamba y nos van a contar toda su experiencia. Y me imagino que solo las fotografías hablan por sí solas, así que ya para ir finalizando, chicos, les quiero invitar a que, por favor, ahora sí utilicen sus celulares, utilicen su computadora, se abren una ventanita, por favor, y vamos a ingresar, por favor, a menti.com. Vamos a hacer un boleto de salida, vamos a hacer rápidamente un boleto de salida. Por favor, quiero que ingresen a menti.com. Les va a pedir un código, como ustedes saben. Por favor, el código está en sus pantallas. Les voy a compartir la pantalla de igual manera para ya ponerles en la pantallita de Menti. Denme un segundito, nada más me pongo por acá. Y ustedes ya van a ver la presentación, ¿ok? Y queremos justamente como boleto de salida ya para ir finalizando esta capacitación. Recordemos que esta capacitación simplemente es un eslabón de muchos eslabones que van formando la parte de lo que tiene que ver con las distintas formas de aprendizaje, los procesos cognitivos, la neurociencia, la neuroeducación. Así que hemos puesto en esta ocasión esta pregunta generadora que queremos que nos den respondiendo, por favor, si son tan gentiles. La pregunta es la siguiente, ¿ok? En una palabra, ¿qué te deja la capacitación de hoy? ¿Sí? En una palabra, ¿qué te deja la capacitación de hoy? ¿De acuerdo? Listo, por favor, ingresen. No sé si pueden ver el código, tal vez. Dicta el código con todo, Fer. Ok, el código es el 98 19 68 85.
98 19 68 58. Está cerrado para votar, para poner la palabra Fer. ¿Puedes verlo? Ya le voy a abrir, ¿ya? Denme un segundito por acá. Mientras tanto, Carlitos, porfa, si podemos hacer las preguntas, si alguien tiene preguntas para abrirles el código, porfa, ayúdame con eso. De parte de la capacitación, no sé si alguien tiene alguna duda, una pregunta, alguna aportación, alguien más que desee participar en la capacitación, algún criterio, alguna manera, como dijo Moni, desde su conocimiento, desde su parte, algo que hayan ustedes aprendido, por favor, chicos. Yo sí quiero recalcar una cosa que dijo Mónica y que es bien interesante y que le dijimos al principio de este curso, ¿no? Que es importantísimo formar la voluntad, porque la voluntad es la que perfecciona la inteligencia. Y si es necesario conocer, pero no se quiere conocer, pues no sacamos nada. Así es que es importante en educación de niños y en educación de adultos fortalecer la voluntad de las personas para que quieran hacer lo que tienen que hacer, aunque les cueste y aunque no quieran. Así es, mi estimada doctora. ¿Alguien más, tal vez, compañeros? ¿Qué pasó, Fer? Ahí quedó. Dale cuerda, mijo. Yo no me puedo meter al menti, pero si quieres saber una palabra, satisfacción. Creo que las lluvias también ya hicieron de las suyas por acá. Ya nada. Y que conste que le probamos, funcionaba Sí. todo. Bueno, no importa. En realidad les queríamos compartir justamente eso porque estaba hecha justamente la capacitación de esa manera. Sin embargo, ya para ir finalizando, igual para que ustedes tengan conocimiento de todo lo que hemos realizado a lo largo de este proceso, porque ha sido un proceso como la doctora nos enseñó en la parte teórica, de igual manera, las referencias que nosotros hemos consultado y hemos puesto una referencia, tratando de poner una referencia de cada una de las décadas. Como les dije, esto de la andragogía no es una cosa muy nueva, en realidad, pero sí poco tomado en cuenta, como decía igual la doctora, así que hemos tomado una referencia por cada una de las décadas que estamos o hemos pasado justamente en esta investigación. Y nada, muchas gracias chicos, espero que la hayan pasado súper bien, hayan aprendido un poquito más de esta capacitación y les deseamos en nombre de este grupo una feliz Navidad y un buen año 2022. Muchas gracias por Pero no se olviden que el 17 tenemos clase, ¿ah? Sí. Gracias. Como grupo nomás decimos, solo como grupo pusimos Feliz Navidad. Ya, falta un grupo y falta Jonathan, ¿no? Listo. Toñito, te doy el paso. Listo, Toño, todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes, doctora, compañeros. Vamos a empezar a compartirles la experiencia que realmente vivimos. Yo como alcé la manito, que era una de las personas que piensa que el regresar a clases presenciales es importante, pues sí, realmente me dejó una experiencia, un aprendizaje que ustedes no tienen idea, como decía Fer, tal vez viendo solo las imágenes van a ver la experiencia que vivimos. Fue algo muy fructífero. Cuando nos conocimos, como que nos hemos conocido de varios años, realmente me gustó mucho conocer a los compañeros de forma presencial y realmente el ambiente que se creó en la institución fue muy bueno, fue espectacular, así que queremos compartirles realmente la experiencia que nosotros vivimos. Muchas gracias.
Bien, quisiera invitarle a que juntos podamos compartir esta bonita oración. Digamos todos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La vida es una oportunidad, aprovechala. La vida es belleza, admírala. La vida es felicidad, siéntela. La vida es un sueño, hazlo realidad. Entonces pidamos a Dios Todopoderoso que podamos ser parte de esa vida, que podamos disfrutar de esa vida que nos regala día por día, minutos a minutos, y que podamos también ser parte de nosotros de aquellos que construyen otras vidas. Que podamos entonces todos juntos, en oración abierta, seguir disfrutando de esta vida y en especial de este aprendizaje que hoy vamos a compartir. Y quiero dejarles con esa frase que se ve allí, que también la tenemos por aquí, para que en nuestra vida seamos un buen maestro, un maestro divertido, una maestra divertida y que brinde libertad a nuestros estudiantes desde su enseñanza. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller de calificación. Nosotros somos estudiantes bastantes de la Católica de Educación e Innovación en Educación. Mi nombre es Esteban. Tenemos por allá atrás a Nancy. Tomás. Y por supuesto ustedes tenemos a Antonio. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos, como decían mis compañeros. Este va a ser un proceso de aprendizaje para todos. Para empezar, como ustedes ven el título, ¿alguien me puede decir qué es la gamificación? ¿Han escuchado tal vez qué es gamificación? ¿Han aplicado la gamificación? ¿Alguien me podría decir qué es gamificación? Correcto, se va a hacer un juego, ¿algo más? Es lúdico, ¿correcto? Perfecto. La gamificación es una técnica de aprendizaje. Esta técnica traslada la temática del juego dirigido hacia el ámbito educativo. ¿Por qué gamificar? Porque hacemos diferente el aprendizaje. Porque despertamos en los estudiantes esa investigación, esa motivación, esa forma de buscar lo que ahora se encuentra en el aprendizaje. No lo que nosotros estamos acostumbrados a dictar en una clase magistral, sino que la gamificación nos permite abrir nuestro pensamiento a cambiar nuestra forma de ser para dirigir el aprendizaje hacia el estudiante. Nos permite producir, nos permite incluso retener la información por mucho más tiempo en nuestro cerebro. Eso es la gamificación y con lo que todo... Bien, algo importante en la gamificación son los elementos que se contemplan en ella. ¿Sí? Principalmente tenemos tres aspectos. Están los aspectos psicopedagógicos, motivacionales y emocionales. ¿Sí? En cuanto a los aspectos psicopedagógicos, básicamente la gamificación responde a esa manera de educar de manera constructivista, ¿sí? Y a la manera también en la que el aprendizaje para el estudiante sea experiencial. Además, la gamificación, como bien lo ha comentado mi compañera Nancy, busca también el hecho de que, más allá de generar una clase magistral, el estudiante se haga responsable de su aprendizaje, se haga protagonista de él. ¿Por qué? Porque, como bien lo han dicho, a través de la lúdica, a través del juego, ellos se hacen directamente protagonistas de lo que están viviendo y a partir de allí cumplen con lo requerido, que es aprender. En los aspectos motivacionales, hablamos del hecho de que la gamificación no es solamente plantearles un juego a los estudiantes, sino que debe invitar a los estudiantes a un reto. ¿Okay? Es posible que aquí se encuentren con la motivación intrínseca, es decir, la motivación externa, a través de un puntaje. ¡No me permite!
Atención, atención. Prepárate. A partir de este momento, comenzarás a disfrutar de un show único y excepcional, con la mejor música, una iluminación espectacular y el sonido profesional, que solo podrás sentir y que te hará estremecer. Y desde ya, comienza el show más esperado por todos ustedes. Demos inicio a esta gran producción. Hola, chicas y chicos. Nos encontramos en el centro del planeta. Vamos a hacer un viaje por el mundo que nos permitirá visitar países como Canadá, Argentina, Estados Unidos, Venezuela, Colombia y Perú. Para empezar esta travesía, contarás con un pasaporte que te permitirá visitar 4 estaciones. En cada una de estas estaciones tendrás que cumplir diferentes retos. En la estación número 1, árbol de problemas, tendrás que conocer qué es un árbol de problemas, cuáles son sus elementos y cómo utilizarlo de la manera correcta. En la estación número 2 tenemos la narrativa. Aquí deberás crear tú una narrativa como la que estoy haciendo en este momento, considerando cada una de las áreas que te toque a ti. Pon en juego tu imaginación y tu creatividad. En la estación número 3 tenemos transmedia en inglés. Tendrás que crear un póster utilizando diversos materiales y luego lo subirás a tus redes sociales con el hashtag gamificado. Obtendrás aquí mayor puntaje con el mayor número de likes que todos tus amigos, conocidos y familiares te puedan dar. En la estación número 4 llegamos a la motivación. Tu reto es elaborar una pirámide de vasos. Para esto tendrás que poner en práctica todas tus habilidades y con la ayuda de todos tus amigos que forman parte de tu equipo, te permitirán acumular en cada estación caritas como esta. El equipo que más caritas tenga y con más ganas las haya conseguido, podrá hacerse acreedor a un souvenir internacional. Así que te invitamos a participar de esta interesante travesía. Hace muchos años, además, había habido un virus. Eso, y como un grupo de amigos viajaban explorando lugares. Y a una vez, un día aparecieron los animalitos del bosque. Y vivían a salir sin sustento.
canción es Sabiduría, Personas. ¿Cuántas veces has jugado esto? Me imagino que muchas veces y en recreos y en tiempo de clase, cuando ellos están dando clase, yo soy estar jugando con mi vida así. Jugamos así, mira. Hemos acabado, hemos ganado el juego de jugando. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos demostrar que sabemos pensar las cosas. Exploramos lo que nos mandan a investigar. Y activan nuestros conocimientos como ciudadanos. Super Ladies, nosotros hemos utilizado la gamificación, uso de técnicas de diferentes maneras. Mejora el aprendizaje a través de dinámicas, a través de juegos, donde el aprendizaje es divertido. ¿Ustedes son el grupo? Consideramos que la gamificación es una nueva mirada para el aprendizaje, un aprendizaje que puede ser potencializado por niños. Gracias. Quiero comentarles dos cositas, ¿ok? Vamos ahorita a la parte del cierre, ¿sí? Del cierre de todo lo que ha sido el taller práctico de gamificación. Hasta el final de todo, vamos a observar los likes, ¿sí? Vamos a contabilizar. El equipo que tenga más likes en su transmedia, ¿sí? Ese equipo, el capitán se hace acreedor de 5 stickers más. Y por consiguiente, el equipo que tenga más stickers se gana el premio souvenir sorpresa. ¿Ok? ¿Entendido? A ver, para las conclusiones, compañeritos, rápidamente, en una frase, ¿qué aprendieron? ¿Alguien del equipo verde? Aprendieron divirtiéndose, ¿ok? Muy bien. Del equipo amarillo, entre las estaciones, ¿qué aprendieron? La importancia
La importancia del trabajo en equipo. Muy bien. Del equipo azul, ¿qué más aprendieron ustedes en las 4 estaciones? Crear y compartir. Muy bien. Equipo rojo. Muy bien, para el equipo rojo. ¿Qué es transmedia o transmedia, la gamificación? ¿Quién me dice? Uno. Priscila. Muy bien, Priscila. ¿Para qué sirve la narrativa en la gamificación? Pato. ¿Quién por favor me indica por qué es importante comenzar realizando el árbol de problemas para hacer una gamificación? ¿Vale? Eso podemos detectar algún inconveniente en el aprendizaje y poder de esa manera ver los niveles para llegar a los estudiantes. Causas y consecuencias para llegar a los estudiantes a través de la gamificación. Muy bien. ¿Quién me define qué es motivación intrínseca y extrínseca? Camila. Concluimos, chicos. La gamificación en los entornos educativos entonces propone una metodología innovadora, atractiva y divertida para aprender. ¿Ok? El uso del juego como estrategia nos permite que podamos contextualizarlo a cada grupo o subgrupo de estudiantes. ¿Sí? Fíjense que aunque eran actividades dinámicas, necesariamente estaban contextualizadas, en este caso al rol que cumplen ustedes, que es docentes. ¿Ok? Y además de contextualizar las actividades, también debemos contextualizar el tema, como lo decía Vale, ese problema que acabamos de encontrar, para que lo aprendan jugando. ¿Sí? Mediante la gamificación se pretende hacer frente a la desmotivación, aburrimiento y falta de compromiso de los estudiantes. Entonces, eso también es importante detectarlo en nuestros chicos y chicas, antes de nuestra área del conocimiento. La gamificación es entonces la oportunidad también de que los estudiantes encuentren un espacio para que se comprometan más, para que tengan una flexibilidad mental, para que mejoren sus habilidades y para que aprendan a resolver conflictos. ¿Y cómo lo aprendan a resolver? Trabajando en equipo, como ustedes también lo comentaron. Entonces llegamos a la parte que más nos gusta a los docentes. Es hora de evaluar nuestro conocimiento, ¿no es cierto? Para esto vamos a utilizar también una herramienta que seguro todos los hemos utilizado. Por favor, en este momento, me muestran sus celulares, ingresamos a Kahoot. Si bien esta es una competencia individual, la persona que gane ganará para todo su equipo. Recuerden que es una evaluación de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Bueno, buenas
tardes. A mí me tocó hacer entonces las palabras del cierre. Creo que como dijeron mis compañeros, las imágenes dan mucho, mucho más que cualquier palabra, cualquier discurso. Pero yo simplemente quiero hacer una síntesis, perdón. Primero, este proyecto se trabajó con varias semanas de anticipación. Se realizó una encuesta, como pudimos ver al inicio, con varios temas, ¿no? Se les propuso varios temas a los docentes y en una votación ellos fueron los que eligieron gamificación como el tema a ser capacitado. Y lo que fue una ventaja para nosotros, porque el semestre anterior ya habíamos recibido esa clase, entonces teníamos las bases para poder desarrollarlo. Como pudieron ver al inicio, se demostró la diferencia entre una clase tradicional, una clase magistral y después ya una clase participativa, ¿no es cierto? Lo que permitió es que los docentes sientan esta ruptura, es decir, puedan comparar los dos métodos y sepan cuál es el mejor. ¿Cierto? Se realizó la actividad sin mayor problema, ¿no es cierto? Todos los docentes se sintieron enganchados, todas las personas que participaron lo hicieron muy bien. En la parte final, como pudieron observar también, se evaluó los conocimientos adquiridos y también se les dio la oportunidad a los demás docentes de evaluarnos a nosotros, lo que nos dio unas muy, muy buenas satisfacciones, muy gratos comentarios, donde la mayoría, casi el 100%, ¿no es cierto? Incluso deseaba tener más capacitaciones de esta forma. Finalmente, me gustaría agradecer públicamente a Toño, quien hizo las conexiones con esta institución. Si bien era en Riobamba, nosotros dijimos aprovechamos el feriado del 6 de diciembre y viajamos todos para allá. Entonces, muchas gracias, Toño, a nombre del grupo. Y también a usted, doctora, muchas gracias por la oportunidad. El espacio se presta para este tipo de cosas, para mostrar lo que estamos aprendiendo en la universidad, en la maestría. Y lo más importante, nos dio una idea de cómo debe haber sido en los años anteriores, cuando la PUCE era la que hacía estos convenios con instituciones externas y éramos nosotros los que podíamos ir a capacitar allá. Muchas gracias, doctora, por la oportunidad. Finalmente, la conclusión a la que llegamos todos es que ser docentes es la mejor profesión del mundo, ¿no es cierto? Porque todos estamos llamados a cambiar la vida de nuestros estudiantes. Muchas gracias a todos. Disculpe, profe, su micrófono está apagadito. Que les decía que les quiero agradecer muchísimo, pues me he divertido mucho viendo todas estas y sobre todo he aprendido mucho. Ustedes dirán, ¿cómo va a aprender, doctora? Claro, yo he tenido aquí 20 maestros, ustedes tienen una sola, ¿sí? Entonces yo he aprendido de 20 personas mientras ustedes apenas han podido escuchar a una, así es que es muy enriquecedor la experiencia. Yo solo una aclaración quiero hacer aquí, ¿no? Y es que la gamificación no es aprender jugando. Es decir, el juego es una consecuencia, es aplicar las reglas de un juego para aprender. Yo siempre les decía a mis docentes, a ver, todo el mundo me va a escribir cuáles las reglas del 40. ¿Quién no sabe jugar 40? ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar las reglas del juego del 40 para enseñar a nuestros alumnos matemáticas, física, etcétera, etcétera. Obviamente, eso no quiere decir que la clase no se pueda jugar, que no haya diversión, pero el meollo de la gamificación no es jugar, sino es aplicar la regla de un juego en el aprendizaje. Les vuelvo a repetir, les agradezco muchísimo. Yo soy la que más he aprendido. He tenido 20 profesores, ¿sí? 20 colegas que me han enseñado, cada uno su partecita, hasta que Dios les pague. Y qué pena me da a mí que esta materia no pueda ser presencial, porque ustedes no saben, así como les vimos a los del grupo de San Felipe Neri divertirse, pues así se hubieran divertido todos también, ¿no? Y les recuerdo que la próxima semana nos queda un grupo, que me parece que es el grupo 4, ¿no? Y Jonathan Tafur. Y después no se olviden de hacerse la autoevaluación el grupo, y de hacer los demás grupos la coevaluación a este grupo. La próxima semana vamos a ir analizando esas autoevaluaciones y esas coevaluaciones para llegar a un consenso de la evaluación final. Les agradezco muchísimo, créanse y les digo de todo corazón, Dios les pague porque la que más aprende soy yo. Siempre en esta materia disfruto mucho con mis alumnos porque tengo 20, 25, 30 profesores que me enseñan. Les felicito y ojalá pues podamos tener una experiencia como la que tuvimos con el grupo anterior, ¿no? Una escuelita
de estas pobres de Quito nos pidan después que les capacitemos a sus profesores en estos temas que todos dominamos. Les advierto que en todos los grupos se ha visto un dominio de los temas, se ha visto una empatía tremenda con las personas con las que han trabajado, y eso alegra muchísimo porque pues sabemos hacer un trabajo colaborativo y cooperativo, que son distintos, ¿no? Así es que Dios les pague, nos vemos el próximo viernes. Ojalá no tenga los inconvenientes que tuve ahora porque me estalló la alarma, tuve que llamar a Prana para que me vengan a desconectar, se fue la luz, se dañó ¿cómo se llama? Estos transformadores del barrio, pero a la final les he podido observar a todos dando gracias a Dios. Y gracias, Carlitos, por su buena voluntad de haber comenzado en esas dificultades que yo tuve. Así que, chicos, nos vemos el próximo viernes. Descansen y los que les falta, pues prepárense igual que los anteriores que han estado muy buenos toditos. ¿Sí? Nos vemos, chicos.